buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al periodista investigador Arturo Torres del portal digital Código Vidrio, que periódicamente nos ilustra con grandes investigaciones, valientes, profesionales, profundas, sustentadas y documentadas. Leíamos en diario La Hora, a propósito para hablar sobre este tema, que la narcoguerrilla y los lobos se enfrentan por minas ilegales de oro en Imbabura. ¿Qué está pasando casi en este juego, Arturo, en donde se va a Ponce Enríquez, provincia de la Suay, entran los militares, hay allanamientos, desbaratamiento de minas ilegales, y salen los militares y se reinstalan? Esto ha sucedido en la provincia de Imbabura, ha sucedido en Buenos Aires. Recordamos hace años esa incursión potente que hubo, pero vemos que la pugna sigue por el oro de manera ilegal y que mantiene la tensión en Buenos Aires. Arturo, muy buen día. Buen día, Miguel, muchas gracias por la invitación. Creo que lo de Buenos Aires ya es un episodio más de una cadena de acontecimientos que vivimos de manera sistemática desde el año 2016. Han pasado 9 años y más o menos el mismo guión se va repitiendo todo el tiempo, en el cual sobre hechos consumados se actúa. Vuelven a aparecer estas confrontaciones, estas disputas por la toma y por la permanencia, porque realmente quienes están actuando de manera permanente en esta zona son los grupos criminales. Es al menos eso lo que aparece en el discurso, Miguel, porque yo no creo que solamente sean los grupos criminales. Ya hablamos de 9 años de este proceso en el cual inicialmente usted recordará en el 2016 cuando empezó a levantarse esta ciudad de plástico en Buenos Aires, que llegó a ser ocupada por más de 9,000 personas, mineros ilegales, y ahí empezaron a llegar estos grupos criminales de varios países, de Venezuela, de Colombia, las disidencias, y esa fue la escuela donde los lobos se fueron especializando, Buenos Aires, porque no olvidemos que en medio de eso, lo que ocurría en el ámbito criminal es que los lobos era una facción de los choneros. Eran los traquetos, los sicarios de los choneros. Pero encontraron en esta posibilidad de Buenos Aires, en incursionar en el tema de la minería, porque además esa era una zona, la zona de la sierra, de la Amazonía, abandonada por los choneros. Y los lobos lo que hacen es empezar a aprender de minería, aprender cómo era la lógica de minería, y por eso es que ahora es imposible sacarlos de ahí. Porque conocen primero cuáles son los eslabones débiles del control, saben dónde está la corrupción en el lado estatal, saben cuáles son las rutas, saben cómo actuar con funcionarios, cómo interactuar a diferentes niveles para que todas las actividades criminales que realizan en Buenos Aires, como digo, desde hace 9 años, sigan ahí. O sea, entonces estamos solamente actuando en flagrancia. En el caso de Fuerzas Armadas, que tiene decenas o cientos de roles, diría yo, para controlar todos estos focos de inestabilidad criminal que se han regado en todo el país. Pero a mí sobre todo me llama mucho la atención, Miguel, que estos episodios continúen de manera indefinida, ¿no es cierto? Como que no ocurre nada y volvemos al mismo patrón. Enfrentamiento entre grupos criminales por el control de las minas, de Mina Vieja, de Mina Nueva, porque esa es una zona que hay que explicarlo también. El oro está ahí. O sea, en el oro, ahí no hay que llevar retroexcavadoras, porque el oro en la zona de Buenos Aires está regado. La veta que existe en esa zona es una veta que no está a gran profundidad. O sea, se han cavado huecos y todo eso, pero no es tan complejo llegar al mineral. Sin embargo, lo que a mí más me preocupa es que toda la cadena que existe para que ellos puedan montar, primero,
vuelvan a los campamentos de manera sistemática o permanezcan ahí. Los que van a hacer los operativos son los militares y la policía. Entonces yo diría que más bien no hay una presencia permanente del Estado ahí, no hay política pública tampoco. La comunidad aparece con una asociación que está en este momento tratando de denunciar lo que está ocurriendo en la zona, pero son esfuerzos como aislados. No hay una articulación de una política concatenada que nos permita decir que vamos a salir de este problema, sino que más bien, fíjese Miguel, desde el 2016 hasta el 2025 ahora mismo, ¿qué ha pasado con la minería? Con la minería ilegal ha aumentado, sigue aumentando. Este patrón se sigue extendiendo porque cuando empezaron a apretar más en el 2019, cuando hubo este mega operativo en Buenos Aires, lo que pasó es que los lobos se desplazaron y otras organizaciones criminales hacia otros sectores. Se fueron a Camilo Ponce Enríquez. Ahora están en Zamora y en Morona, porque aumentó el control en Ponce Enríquez, que está como más, hay evidentes operativos que han sido consecutivos y de alguna forma mantienen tranquila la zona. Pero es el efecto globo, se van moviendo porque lastimosamente en Ecuador en 19 provincias tenemos oro. Esa es la tragedia que vivimos como nación. Y un Estado que, como digo, también es parte del problema, no es la solución al problema, no encuentra todavía la fórmula como para poder entender toda la cadena y todo el arco de esta actividad criminal para atacar los diferentes eslabones que existen. Llama, por ejemplo, la atención, Miguel, que no encuentran oro y hay procesadoras de oro en Buenos Aires y hay plantas de procesamiento, hay un material que es el cianuro, ¿no es cierto?, que es más codiciado que el oro, porque con eso es con lo que logran el procesamiento rápido del material para convertirlo en oro, y sin embargo no hay detenidos, un patrón. 2, no se encuentra el oro que ya está siendo procesado en Buenos Aires. 3, no encuentran estos materiales que son sumamente valiosos, como que ingresan ilegalmente por diferentes lugares. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Con una circunstancia, Arturo, por lo que señala usted, ¿cómo se puede entender que megas procesadoras vayan en medio de las montañas? ¿Cómo ingresan esto? ¿Cómo ingresa el elefante a la casa? Es un poco, o sea, esto la única explicación de la que ya hemos conversado también, Miguel, es una gran corrupción, una corrupción sistémica. Ese es un problema grave que enfrenta el Estado y que no ha podido de alguna forma articular acciones que sean efectivas, ¿no es cierto?, para poder realmente encontrar la trazabilidad que nos permite ubicar dónde están las zonas críticas, cuáles son los actores involucrados y el rol que juegan las autoridades de control como fiscalía, como policía para judicializar los casos. Yo no encuentro un solo caso grande e importante de Buenos Aires, Miguel. No hay, no existe. Entonces es como la mejor garantía de que sigan nomás adelante a estas organizaciones criminales que involucran no solamente lobos o disidencias o grupos de otros países, es que el Estado está ausente, sino que, o sea, los militares hacen su trabajo, digamos, de manera esporádica, porque la política pública debe ser dictada desde el gobierno. Los militares ya sabemos que están apagando incendios por todos lados, pero al final, si no encontramos un canal apropiado para tener sistemáticamente a todas las instituciones trabajando en una operación mucho más concatenada y efectiva, que articule acciones con las comunidades, con los gobiernos locales. Esta guerra que declaró el gobierno el año pasado está perdida, Miguel, hay que decirlo así. Si hablamos volviendo a ese concepto que desde mi punto de vista es equivocado del conflicto interno armado, vemos que los que pasan permanentemente ahí, esquilmando, aprovechándose de los recursos minerales del país en una zona que es de una concesión de una empresa privada legal que ganó una concesión, que es Janrine. ¿Quién está tomando eso? Los grupos delictivos. El territorio continuamente realmente está más controlado por estos grupos delictivos que por el Estado. O ocurren las dos cosas.
Es decir, cuando saltan las denuncias, cuando hay estos enfrentamientos armados, es que viene nuevamente el esquema del gato y el ratón. Llegan los militares, hacen su trabajo, tienen que salir de ahí porque no existe un puesto fijo, porque no hay instituciones que puedan estar como vigilantes de lo que está ocurriendo. Entonces, Miguel, es un tema de repetirnos todo el tiempo alrededor de las mismas acciones. Esto que la nota de la hora da cuenta de eso, ¿no? De los enfrentamientos que hubo entre disidentes de las FARC y los Lobos y otros grupos criminales, un grupo venezolano. Pero esto... La pregunta es, ¿dónde está el Estado? ¿Dónde está el Estado? Disputándose con balaceras la narcoguerrilla y los Lobos, como dice usted. Claro, o sea, esto es lo que... yo abro la pregunta. ¿El Estado qué papel juega aquí? ¿Es un testigo? ¿O opera simplemente para decir que está haciendo algo? Porque realmente una política sostenida no existe para erradicar, porque la minería sigue ahí. Es más, como digo, está aumentando el tema. Hay más focos de minería ilegal en el país, Miguel, y este gobierno ya está 2 años al frente. Ya no se puede hablar de que esta es una responsabilidad de otros gobiernos. Ya tenemos que exigirles cuentas a las autoridades para que hagan un trabajo mucho más efectivo sobre un recurso que, si fuera bien aprovechado, Miguel, podríamos realmente ir hacia un modelo de sostenibilidad, de desarrollo, con prácticas legales en este caso, más allá de que uno esté a favor o no de la minería. Pero yo no veo ese camino, Miguel, no lo veo claro, porque las organizaciones o las instituciones estatales tienen un problema de fondo, y en el caso también de la fuerza pública están ya contaminados, porque donde hay dinero, hay muchísimo dinero e intereses detrás de la minería, y eso es capaz de comprar cualquier conciencia en medio de un deterioro de la fuerza pública, de que están ellos en este conflicto 2 años, y también la fuerza pública está saturada, está cansada. 7 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a ir a una cadena oficial y luego volvemos con Arturo Torres, periodista investigador de Código Video. Y dejo planteada una inquietud para que la responda luego Arturo. Si hay, como señalaba esta mañana, eslabones débiles de control, si casi está desbordado el control en el país, ¿por qué, por ejemplo, no hacer concesiones legales en la explotación minera en zonas donde hay conflicto, con la debida protección del Estado, mejorando los controles tan débiles en el Ecuador? A continuación, XFM se une a una cadena nacional. A escala nacional, el bloque de seguridad sigue tomando acciones contundentes contra grupos delincuenciales. En Imbabura, un camión transportando cerca de 240 kilos de cocaína fue detenido. 2.385.900 dosis retiradas del mercado. Se trata de una sustancia catalogada sujeta a fiscalización, presumiblemente cocaína, donde se encontraron 241 kilos. Otras 140.000 dosis de narcóticos, cuyo destino presuntamente era España. 15.525 gramos de cocaína fueron decomisados. Varios detenidos y dinero en efectivo incautado. El operativo Centinela 2 desarticuló varias bandas de microtraficantes en Pichincha, Carchi, Los Ríos y Guayas. 13 detenidos, 14.4 kilos de cocaína incautados. En Santa Elena, el control en alta mar permitió la detención de una embarcación que transportaba 20 bultos de droga. 2 personas fueron detenidas y la droga fue incautada. El crimen organizado no vencerá. El nuevo Ecuador. Esta fue una cadena nacional. Usted escucha la revista de opinión Democracia.
7:02 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos reanudar el diálogo con el periodista investigador Arturo Torres del portal digital Código Vidrio. Hablamos de la situación incontrolable frente a la minería ilegal, esta disputa, como publicara el reportaje de Diario La Hora, en donde señala que la narcoguerrilla y los lobos se enfrentan por minas ilegales en Imbabura. Decía Arturo, si hay eslabones débiles del control, como señalaba usted, casi está desbordado el control, es insuficiente. ¿Por qué no hacer concesiones formales, legales, con rigurosidad en los controles, licencias ambientales, en zonas complejas para que administren esos territorios y no dejar donde virtualmente el Estado no existe, sino llega esporádicamente y sale? Precisamente el caso de Buenos Aires es ejemplar, porque ahí hay una concesión legal, Miguel. Ahí toda esa zona está concesionada a la empresa Janrine. Y sin embargo, ellos no han podido hacer ninguna operación, continua de extracción, de exploración. Ya es básicamente de explotación. Porque estos grupos delictivos han tomado presencia y han tomado control y son los que están lucrando de los recursos auríferos que existen en esa zona. Entonces, si es que el Estado no encuentra, no garantiza para las instituciones o para las empresas internacionales o nacionales que quieran emprender en minería de una forma responsable, siguiendo parámetros ambientales de cuidado de la naturaleza, aunque sabemos que todo el tema extractivo tiene una consecuencia sobre el ambiente. Pero evidentemente frente al declive ya de la producción petrolera, este gobierno había visto el norte de la minería y hacia eso íbamos. O sea, ese es el plan, que la minería reemplace la caída que ya es evidente en la producción petrolera, además de los daños que existen en la estructura de las refinerías y de los pozos, porque ya son demasiado viejos. Entonces, creo que mientras el Estado no tenga un plan consistente de cómo abordar este problema, dándoles garantías a las empresas internacionales de que puedan invertir en minería para explotar cualquier mineral que sea concesionado en estas zonas, no va a ocurrir el hecho de que podamos tener y podamos ir hacia un modelo que, más allá de las posiciones sobre si el modelo extractivo es el que nos va a sacar del problema, creo que nos repetimos, caminamos sobre el mismo terreno, Miguel. Buenos Aires es el ejemplo de eso y me preocupa porque vemos, por ejemplo, en Zamora, Chinchipe, la situación es casi la devastación de toda la zona, los ríos contaminados, las poblaciones, muchas comunidades ancladas a modelos criminales, porque también tienen que trabajar en estas actividades porque los someten por miedo o porque ya no tienen otras actividades en las que emprender. Entonces, esta dinámica perversa de la minería ilegal tiene demasiadas aristas y no está siendo, desde mi punto de vista, abordado de una manera complementaria, integral, inteligente, en diferentes pasos, desde la prevención hasta la ejecución, la actuación, y evitar que precisamente esto vuelva a ocurrir, haciendo una concatenación con el campo judicial y fiscal, para que no exista impunidad sobre lo que está ocurriendo, porque vemos tantos casos de enfrentamientos, de detenciones, es episódico, ¿no? Por años vemos que los militares entran, encuentran material, encuentran las procesadoras estas de las chancadoras, el procesamiento de oro y todo eso, y es como una fotografía repetida durante años, son tomas repetidas, pero que no nos llevan a encontrar una luz al final del túnel que nos permita decir cuándo termina este proceso que ya está más que mapeado, más que identificado. ¿Por qué no hay una intervención efectiva
para frenar este proceso que es devastador al final y que pone en una zona en una situación muy complicada a las poblaciones, porque la inseguridad ronda y sobre todo, Miguel, esto no da confianza a la inversión extranjera, porque ya ven lo que está ocurriendo. Entonces, ¿quién va a invertir si saben que la amenaza de que los grupos delictivos entren ahí, pero de nuevo? Y yo insisto, Miguel, porque me parece que es vital, los grupos delictivos pueden ser también la coartada. ¿Toda la culpa es solo de los lobos? ¿Es solo de las disidencias? ¿Es solo de los grupos criminales? ¿O hay otro actor también vinculado a la criminalidad que está dentro del Estado, que está pasando ahí desapercibido? Yo no veo consecuencias. ¿Dentro del Estado? Dentro del Estado. No veo consecuencias sobre eso. Y es evidente por lo que usted mencionaba al inicio. ¿Cómo es posible que estas procesadoras enormes, esta cantidad de material que ingresa, los fusiles, las armas, los explosivos, ¿por dónde llegan? Llegan por caminos que son controlados por las autoridades, controlados entre comillas. ¿Por qué? La maquinaria enorme que se importa y se ingresa. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué hacen los gobiernos locales, por ejemplo, para controlar el territorio, el uso del territorio? En algunos casos son parte de los gobiernos locales. Son también parte de estas cadenas de organizaciones criminales que solamente están lucrando. Entonces, si es que no tenemos una radiografía completa de este problema, que yo entiendo que para algo debe servir el anterior Centro de Inteligencia Estratégica, deberían ellos tener completamente mapeado ese problema, pero ¿por qué no se ejecutan acciones que nos lleven a hacer de forma diferente para encontrar resultados diferentes? Porque estamos haciendo las mismas, o sea, estamos repitiéndonos en las acciones. ¿Y cómo vamos a poder canalizar resultados distintos si repetimos las mismas acciones? Es decir, flagrancia, acción de los militares están ahí y tienen que salir. ¿Por qué? Porque tienen que moverse a hacer otro tipo de operaciones, a controlar el tráfico de combustibles, a las cárceles que tienen que volver. O sea, tenemos demasiados focos encendidos en este entorno de criminalidad en el país, que realmente debemos salir ya de este patrón repetitivo de cómo se está enfrentando el problema de la minería ilegal con un tema que es también importante, Miguel, que tiene que ver con la información y la inteligencia sobre cómo operan, quiénes. Yo quisiera saber si es que les están haciendo el polígrafo, por ejemplo, a la gente del ARCOM, a la gente de los organismos del control, como se hace a Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, en el Ejército. Hay puestos claves e instituciones claves en el control que deben tener un control del Estado mucho más riguroso para impedir que precisamente sean contaminados. Que en el caso de la minería es evidente que eso está ocurriendo, Miguel, con el alto riesgo de que una institución como Fuerzas Armadas, que ya vemos que ha tenido que cumplir roles que los últimos años han sido inevitables, pero por el otro lado, ¿cuáles son los mecanismos que está implementando el Estado para evitar la contaminación? Porque un soldado que gana $700, $800 y que tiene que vivir con las justas, con las deudas, moverse de un lado al otro, su familia en medio de que los hijos no tienen trabajo. O sea, la tentación de que le digan, ¿sabe qué? Deje pasar este cargamento. Tome $10,000, tome $40,000. ¿Cómo no lo va a dejar pasar? Pues, o sea, hay que ser también eso pragmáticos. No es un tema tan delictivo, sino que hay que entender cuál es la realidad social, económica en la que vive el país, para un poco cambiar el método, cambiar el sistema de cómo enfrentar esta problemática que es tan diversa. Arturo, ahora vivimos en un círculo vicioso en el país. Hoy se debate desde los gremios, los organismos sociales, incluso indígenas, decir algo que se antepone, no a la explotación de la minería formal. Pero mientras se opone a eso, están actuando a sus anchas la minería ilegal. ¿Cuáles serían, Arturo, de la experiencia de las investigaciones, las soluciones frente a este problema complejo, difícil? Pero, por ejemplo,
que todas las autoridades, todas, las civiles, las militares, las policiales, no se va a dar la responsabilidad, y otras instituciones del Estado como ARCOM, la Agencia de Regulación y Control, por un lado, y por otro, ¿dónde está el material incautado? Esa es una gran pregunta, porque el material incautado generalmente acaba muchas veces en la empresa nacional minera, en la ENAMI, ¿no es cierto? Pero luego, por las denuncias que se han hecho a través de la prensa, ha desaparecido, se roban el material porque nadie al final rinde cuentas de eso. Los jueces y los fiscales tampoco es que tienen la posibilidad de tener a alguien cuidando permanentemente eso, no pasa lo mismo como con, por ejemplo, la incautación de la cocaína, que pueden destruir el material. En este caso, lo que se había propuesto desde el gobierno... Porque además la cocaína es ilegal, el oro no. Claro, usted puede tener en su portafolio el oro, ¿y cuál es el problema? Y no pasa nada. Entonces, por eso es que en Buenos Aires ya llegaron a ese nivel. Ahí mismo están ya procesando el oro, para no tener que hacer lo que pasaba hace algunos años, que sacaban el material mineralizado de Buenos Aires y lo llevaban a las plantas de beneficio en el sur del país, en El Oro y en Azuay. Ahora no, ahora ya hicieron mucho más fácil esa operación, y todo eso se realiza en Buenos Aires. Entonces, claro, lo que vemos es que si no existe, por ejemplo, un entendimiento de la complejidad y de dónde están, como yo decía, los puntos críticos, no vamos a ir muy lejos de ninguna acción que pueda frenar esta dinámica criminal que está además generándole pérdidas millonarias al Estado. Porque las economías criminales no tributan, no rinden cuentas. Ese dinero, esos recursos, en lugar de ingresar como impuestos a las empresas, al Estado, y como ganancias a las empresas que hagan legalmente su trabajo, está extinguiéndose. Entonces, esa gran oportunidad se está convirtiendo, Miguel, en un grave problema que sigue creciendo, y no vemos lastimosamente ninguna señal que nos ayude a visibilizar que esto va a cambiar. Esto se va a mantener porque ya se ha mantenido durante los últimos años, y realmente creo que el Estado debe rendir cuentas sobre este tema ya. Ya es el momento de dejar de apelar solamente a los militares y a los policías para que hagan la flagrancia, detengan material. ¿Qué pasa con el material? Lo que decía usted. ¿Qué pasa con las investigaciones sobre lo que está ocurriendo con lo incautado? ¿Cómo se puede llevar eficazmente esto? Pero sobre todo, por ejemplo, a lo que quería también mencionar, ¿se ha hecho una verificación de los patrimonios de quienes controlan, de las autoridades de control? Ahí no entiendo por qué la Contraloría, por ejemplo, no hace un gran examen, por qué el gobierno no es proactivo en este tema. Ya nos dijeron cuando hubo este último tema de los patrimonios de los jueces y de los fiscales. Recuerda que la Contraloría salió, pero un problema tan monumental como el de la minería ilegal, ¿por qué la Contraloría ahí no ha hecho una auditoría de los funcionarios que están en el control? De ARCOM, por ejemplo. ¿Qué ha hecho la Contraloría? El mismo Ministerio de Energía, Miguel, que ahí es donde se dan las concesiones, por cierto. ¿Qué ha hecho el Ministerio de la Contraloría también para verificar qué pasa en el Ministerio de Ambiente? En el MATE, que ahora está ya como un apéndice o está debajo del Ministerio de Energía, no hay ese mismo trabajo. ¿Por qué? Porque yo veo que hay esta deriva política, ¿no es cierto? Los temas que pueden ser de coyuntura, en esos temas se entra de oportunidad y se da ciertos resultados que después no acaban en nada. Porque ya sabemos que finalmente las auditorías y lo que les establecen a la mayoría de responsabilidades penales se diluyen, porque la Fiscalía tampoco tiene la capacidad de mantener una investigación por mucho tiempo. Ya vemos, la Fiscalía tiene un déficit de 600 fiscales, Miguel. Entonces, hay un problema sistémico en el Estado que nos habla de que no hay anticipación, no hay una operación para identificar los focos de corrupción en las instituciones del Estado, hacer auditorías realmente que nos permitan incluso empezar de cero.
con ciertas instituciones que ya sabemos que están tomadas por una metástasis, Miguel. O sea, y además hay un problema adicional que también se ha detectado: nombrar cabezas que no saben absolutamente nada de los temas. O sea, que no tienen ni experiencia ni conocimiento. Ese es un tema que es preocupante en el gobierno y que se ve como algo que también es como constante, ¿no? Arturo, vamos a seguir expectando esto que empezamos en el diálogo con este reportaje de Diario La Hora. Voy a leer una parte que publica. De acuerdo con el comandante de policía de la zona 1, Marco Narváez, hubo detenidos en una persecución que huían armados con fusiles y fueron interceptados en 2 puntos distintos de la zona gracias a la alerta de los habitantes. En la operación, las fuerzas de seguridad incautaron fusiles tipo AR-15, municiones, vehículos robados. Entre los arrestados hay 2 con antecedentes, uno fugado de la cárcel de Santo Domingo en el 2022, otro con procesos de narcotráfico y hasta genocidio. La policía identificó que uno de ellos habría pertenecido a las disidencias de la FARC y ahora actuaría con los Lobos, aportando experiencia en tácticas de guerra irregular. ¿Vamos a seguir viendo esto casi en tierra de nadie? Esa ha sido esa ha sido la fotografía que cada vez se ha ido complementando por más hechos muy similares y muy parecidos que hemos visto desde hace muchos años, desde el año 2017 más o menos, Miguel, y lastimosamente no vemos que eso cambie, porque por ejemplo también a mí sí me gustaría que las autoridades que van por ejemplo a postular por ciertos cargos, vemos ahora, conversaba y hablábamos del tema de la Fiscalía, ¿no es cierto? ¿Qué papel? ¿Cuál va a ser el rol estratégico de la Fiscalía para salir de este círculo vicioso? O sea, del círculo vicioso en el cual la Fiscalía no puede avanzar porque no tiene recursos, porque no tiene una planificación ni una estrategia para enfrentar que debería ser. O sea, el tema de la minería ilegal y las organizaciones delictivas fuera y dentro del Estado debería ser uno de los principales proyectos o uno de los principales una de las principales metas y objetivos del gobierno, articular algo que realmente se hablaba de una organización que el SEGMI, que es este comité que se encargaba de la minería ilegal. No sabemos qué resultados ha tenido el SEGMI. No vemos resultados visibles tampoco. Eso no se comunica. Lo que sí se comunica es lo que acabamos de ver en la publicidad. 200 detenidos, 15 kilos, 40 kilos, 100 kilos de cocaína. ¿Eso es un resultado eficaz o es un fracaso, Miguel? Me pregunto. ¿Por dónde entra la cocaína? Entra por la frontera. ¿Cómo no hay controles en el sector de la frontera para que pueda entrar toda esa cocaína? ¿Qué pasa en los puertos desde donde están articuladas todas estas operaciones? Entonces, por ejemplo, creo que también es significativo que a quienes van a estar al frente de la Fiscalía puedan, ¿no es cierto?, decirles y ubicarles. Estamos a las puertas de nombrar un nuevo fiscal. ¿Cuál es el plan que tiene el nuevo fiscal para enfrentar que es un problema medular para el país? ¿Cómo va a articular un fortalecimiento de la Fiscalía para especializar a fiscales, para poder concatenar acciones que no fomenten la impunidad, sino que más bien cumplan con su tarea? La Fiscalía es el acusador en nombre del Estado, pero tiene que ser eficaz en los tiempos, en los recursos, en la manera de enfocar el problema, para darnos realmente a los ciudadanos la calma de saber que hay una institución que está cumpliendo. Esa debería ser una pregunta para el nuevo fiscal, y ahí podríamos medir si tiene una perspectiva estratégica y no solamente están repitiendo el mismo discurso los candidatos a la Fiscalía de que van a erradicar la corrupción, y se quedan un poco en toda esta superficialidad, que no nos dicen cuál es la estrategia que tienen para cambiar esta ineficacia que vemos desde los organismos y las instituciones estatales como la Fiscalía y otras entidades como la ORCOM o los mismos ministerios relacionados con este fenómeno. Esto parte de una coordinación del Estado, incluso con los gobiernos locales, que permite articular una política, como decía Arturo, potente frente a este problema que tiene dimensiones mayores. Yo, entiendo, Miguel, que debería esto ya hacerse
un grupo multidisciplinario, ¿no es cierto?, que de alguna forma fue y han sido estos esfuerzos estatales de crear los comités, el SEGMI, y que aglutine algunas organizaciones, pero si no hay una entidad que pueda realmente juntar fuerzas entre policía, Fuerzas Armadas, ARCOM, una fuerza multidisciplinaria que no solamente intervenga en el tema de inteligencia, de investigación, no solamente en el tema operativo, en la investigación de quienes están involucrados, que pueda cruzar información efectivamente con la UAFE, con el SRI, para hacer una trazabilidad de todos estos fenómenos. Miguel, no vamos a encontrar un norte porque todo es como... veo muchas gallinas sin cabeza corriendo por diferentes lados en este tema. O sea, esa la escena que lastimosamente me viene a la cabeza en este momento sobre lo que estamos haciendo para enfrentar la minería ilegal. En consecuencia, un tema complejo, difícil, en medio de la debilidad institucional, que vamos a seguir expectando estos enfrentamientos en la disputa por la explotación irracional en la minería. Si el gobierno no sale del autoengaño, que es evidente, de seguir mostrando en cadenas permanentes que un resultado eficaz es tener más detenidos y más capturas, vamos a seguir como empantanados en este problema que sigue aumentando, Miguel. Entonces, creo que el gobierno tiene que ser autocrítico. Ya pasó la etapa del aprendizaje, la curva del aprendizaje en este caso debe ser muy rápida pero consistente. Y no veo que eso esté existiendo, que no se esté dando en el gobierno, que también debería ya salir de esto de las tomas, de los videos, de las fotos, de mostrar esto como un resultado cuando realmente, desde mi punto de vista, eso evidencia el fracaso del Estado, porque algo no se está haciendo bien antes para impedir que me refiero a la droga y también al oro y a la minería, porque sabemos que el oro sale finalmente en exportaciones hacia otros países y el oro ya pierde pierde la calidad de ilegal, porque se vende ya normalmente. Se exporta normalmente por los puertos y aeropuertos. Sin ningún problema y sin ninguna con empresas de papel. Yo mismo podría viajar con 10 collares de oro, con 5 o 7 anillos, con una correa, con una hebilla de oro, y no me pasa nada, Miguel. Nada. Absolutamente nada más allá de hacer una declaración. Entonces, creo que necesitamos reformular la forma en que estamos enfrentando este problema desde diferentes aristas y con diferentes actores, pero sobre todo tratando de visibilizar y de exponer que un problema que no lo quiere reconocer el gobierno, que es la corrupción que existe en el Estado, la corrupción que se vuelve cómplice de estos grupos, y dejar ya de echar tanto la culpa a los grupos criminales, que obviamente tienen un rol preponderante, los lobos, son los actores choneros, de esto. Pero se volvieron... Y el Estado y la Agencia de Regulación y Control. Exacto, o sea, ¿cuándo cambia eso? ¿Cuándo cambia eso? Y seguimos en este incesante película de ver las mismas escenas todo el tiempo. Entonces, ya es el momento de que nos den respuestas mucho más eficaces para precisamente, además, evitar que con esto estas economías criminales se alimenten, porque el oro es mucho más rentable que la cocaína, y evidentemente esto es lo que ha empoderado a estas organizaciones, y el Estado, que no tiene los mismos recursos, que tiene problemas para ingresos, no está en condiciones de enfrentar a estas organizaciones que ya son pequeños ejércitos por el nivel de armamento, de explosivos, de preparación. Ahí en la nota de la hora habla de eso, de que llega gente que les estén entrenando, es decir, disidentes que son combatientes. Eso es lo que estamos enfrentando, Miguel. En definitiva, los correctivos, Arturo, tiene que fortalecer el gobierno, al menos partir de la Agencia de Regulación y Control, y articular todas las instituciones, Fiscalía, además de Policía, Fuerzas Armadas, gobiernos locales. ¿Cómo comprometer eso? Son casi, a pretexto de autonomía, hacen lo que quieren. No hay una entidad
no hay una autoridad que puede estar vigilante de que todas las entidades que se encargan de enfrentar este problema puedan hacer su trabajo, Miguel. No hay alguien que articule, eso no lo veo. No existe una autoridad, porque además la autoridad que está designada para hacer esta tarea, el señor Julio José Neira, tiene demasiados cargos y demasiadas funciones. O sea, yo no veo a Superman en esa tarea. Claro. O sea, entonces, eso cada cual en su papel. Más allá de que yo entiendo que el señor Neira es competente, evidentemente, pero no es Superman. Es decir, eso evidencia también una falla en las decisiones políticas que se toman para decir, a ver, o sea, un problema de la minería necesita un funcionario a tiempo completo. No puede estar un funcionario encargado de 8 cargos. Así es. Muchas gracias, como siempre nos ilustra dialogar con Arturo Torres, periodista investigador del portal digital Código Vidrio. Arturo, muy amable y felicitaciones por esa tarea inmensa que contribuye al Ecuador abriendo los ojos sobre esta realidad. Muchas gracias a usted, Miguel, muy amable. Muy amable. 7:28 minutos. Vamos a una pausa y volvemos con el economista Daniel Legarda, ex ministro de la Producción. Y ¿por qué y en qué condiciones Estados Unidos sube al 15% los aranceles a los productos del Ecuador? ¿Qué se puede hacer? Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. En el Banco del Pacífico, lanzamos la nueva Banca Pyme, créditos pensados para hacer crecer tu negocio, porque sabemos que levantaste tu empresa con mucho trabajo. Ahora es el momento de dar el siguiente paso con Banca Pyme del Banco del Pacífico. Solicítalo ya en agencias. Banco del Pacífico, tu banco. Sabemos que cuidar tu sonrisa es una decisión importante y en Dental Láser queremos que tengas la máxima seguridad. Por eso contamos con Second Opinion, la primera plataforma de inteligencia artificial dental en tiempo real, que nos ayuda a detectar con mayor precisión cualquier problema. Un diagnóstico respaldado por tecnología de última generación. Dental Láser, tecnología e innovación para tu tranquilidad. ¿Estás listo para lo inesperado?